Bueno, nos disculpamos por el error técnico que, bueno, pues se presentó. Y sin más preámbulos, como anteriormente decía en la introducción, damos gracias a Dios por cada una de las cosas que pasan, ¿verdad? Y en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la nefropatía membranosa, pues a cargo de una servidora, la doctora Waleska Desiree Núñez Martínez, R1 de nefrología de Serima. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la introducción y la definición de lo que es la patología, sobre lo que es la prevalencia y la epidemiología, lo que es la etiología, su patogenia, los antígenos implicados tanto en lo que es la nefropatía primaria como secundaria, lo que es la historia natural de la enfermedad junto con los factores clínicos de la misma y lo que es la histopatología, que, bueno, pues trataré de explicarlo de una forma de que todos entendamos cuando veamos una biopsia, cuando recibamos la misma, y lo que es el diagnóstico de esta entidad. Y sin más preámbulos, vamos a hablar pues de lo que es la introducción. Y la nefropatía membranosa, como todos sabemos, es una de las causas más comunes de síndrome nefrótico en los adultos no diabéticos y representa hasta 1/3 de los síndromes nefróticos biopsiados. El término de nefropatía membranosa refleja lo que es el cambio histológico primario observado en el microscopio óptico, que es un engrosamiento de la membrana basal glomerular con poco o ninguna proliferación o infiltración celular. A diferencia de otras patologías o otros patrones histológicos como son la nefropatía por cambio mínimo y lo que es la glomerulosclerosis focal y sedentaria, donde se han visto que hay antígenos circulantes o factores circulantes que aumentan lo que es la permeabilidad de la membrana. Esta entidad refleja lo que son anticuerpos contra los antígenos de los podocitos, lo cual produce entonces una permeabilidad de la membrana, produciendo lo que es una proteinuria masiva, y lo que caracteriza a lo que es esta entidad. Toda la terminología, algo que tenemos que tener sumamente pendiente, y es que en múltiples literaturas y también múltiples autores van a encontrar que utilizan todavía lo que es el término glomerulonefritis membranosa, lo cual es un término totalmente erróneo y no debe utilizarse. ¿Por qué? Porque la nefropatía membranosa no se caracteriza por ser una enfermedad de un patrón inflamatorio. Por lo tanto, los autores más recientes dicen que no debe de utilizarse el término de glomerulonefritis membranosa. Sí se ha visto que hay otros términos que se utilizan en la misma, como es la glomerulopatía membranosa, que sí se puede utilizar, y hay otros autores que le dan lo que, dependiendo los depósitos que esta mismo tiene, lo característico, que es a nivel de lo que es la membrana en su forma externa, pues le dan el nombre de lo que es nefropatía epimembranosa, extramembranosa o perimembranosa, que se puede utilizar, pero debemos de dejar de utilizar el término de glomerulonefritis membranosa. Y me disculpo si en algún momento de la presentación pues lo menciono. En cuanto a la epidemiología, bueno, pues se ha visto que esta representa aproximadamente de lo que es un 20 a un 30% de los casos de síndrome nefrótico en adultos caucásicos. Y con respecto a este estudio publicado en febrero del 2011, donde habla de la incidencia de la glomerulonefritis primaria en todo el mundo, una revisión sistemática de la literatura, donde se vio que realmente la glomerulonefritis membranosa, pero la glomerulopatía membranosa primaria, pues es la más frecuente, aproximadamente un 80, de un 70 a un 80%, y pues es más frecuente en pacientes de la quinta década de la vida, específicamente en hombres caucásicos. En cuanto a la epidemiología y la prevalencia, bueno, pues que se ha visto que es mucho más frecuente ver esta entidad en lo que son el sexo masculino, 2:1 en la mayoría de la literatura que estuve revisando, que es un libro de glomerulonefritis publicado en el 2019. No recuerdo ahora mismo el autor, pero también obtuve lo da 2:1. Sin embargo, hay otras literaturas que también estuve consultando que la ponen 3:1 a favor de lo que es el sexo masculino.
Con respecto a lo que es la raza, se puede ver en cualquier tipo de raza, aunque, como dije anteriormente, también es mucho más frecuente lo que son los adultos de raza caucásica. Y con respecto a lo que es la edad, esta es mucho más frecuente en pacientes de la cuarta, quinta y sexta década de la vida. Y en cuanto a la etiología, también una de las cosas que tenemos que tener pendiente, y como anteriormente también una de las cosas que debemos de dejar de utilizar, es de decirle a las nefropatías, a la nefropatía membranosa primaria o idiopática y ponerlas juntas. Realmente no se debe utilizar esto, ya que si se ponen a buscar en la mayoría de las literaturas, sí la van a clasificar dentro de primaria o idiopática y secundaria. Pero actualmente ya múltiples autores la están clasificando dentro de lo que es una nefropatía primaria, secundaria e idiopática. Que primaria es aquella que se asocia a todas las proteínas transmembranas que han sido descubiertas últimamente, como es el PLA2R, la trombospondina, la citosina, el NEL, el NEP, la SEMA3T, que constituyen aproximadamente de lo que es un 70 u 80% de las nefropatías primarias. Y la secundaria, bueno, como su nombre lo indica, pues es una causa sistémica que está produciendo una lesión a nivel renal. Y la idiopática, aunque traté de buscar varias literaturas, en ninguna me dio un porcentaje directo de la misma. ¿Y cuándo nosotros debemos de clasificar una nefropatía membranosa idiopática? Bueno, pues cuando no tengamos una causa secundaria que no especifique que está produciendo la nefropatía y que tengamos todas estas proteínas transmembranas, actualmente que le mencioné, la tengamos negativa y no tengamos una causa secundaria, pues entonces en esos casos sí la podemos clasificar dentro de idiopática. Bueno, pues como ya dije anteriormente, dentro de las causas primarias no la voy a mencionar porque les estoy mencionando más atrás y también voy a hablar un poquito de ellos más adelante. Y bueno, en la causa secundaria podemos tener lo que son infecciones, tanto como la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH y ciertas drogas que también voy a estar hablando un poquito más adelante. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, podemos ver el lupus eritematoso sistémico, donde el 10 al 20% de los pacientes con nefropatía lúpica van a presentar una clase 5 de lo que es la nefritis lúpica. ¿Y en cuándo nosotros debemos de pensar en una nefropatía lúpica? Bueno, pues aquellas femeninas que sean jóvenes, que tengan un síndrome nefrótico y que tengamos también lo que es una nefropatía membranosa. Siempre hay que pensar en un lupus eritematoso sistémico. En cuanto a los antígenos, realmente el PLA2R suele estar negativo, aunque en ciertos casos sí se ha visto que el mismo puede encontrarse en una cuantía menor. Y en cuanto a la hipocomplementemia, en la nefropatía membranosa no suele haber hipocomplementemia, pero hay dos entidades principales que sí presentan lo que es hipocomplementemia, que lo que es el lupus eritematoso sistémico y lo que es la nefropatía membranosa por hepatitis B. En cuanto a la asociación de AINES, esto fue un artículo publicado en PubMed que habla sobre la nefropatía membranosa reversible asociada al uso de AINES, donde esta se ilustró en un estudio de 125 pacientes con un diagnóstico de lo que es una nefropatía membranosa por biopsia, donde 29 pacientes estaban tomando AINES y 13 cumplían con 3 criterios que sugerían que el AINES era responsable de lo que es la nefropatía membranosa. ¿Por qué? Porque no se vio ninguna otra causa aparente del síndrome nefrótico o la nefropatía membranosa en estos casos que no fuera el AINES, y porque la proteinúria tuvo una resolución de 1 a 36 semanas luego de que se suspendió el AINES. Y también lo que se vio es que los pacientes no tenían recurrencia de la proteinuria luego del seguimiento de 5 meses a 13 años, luego de que se retiraba el AINES de estos pacientes. En cuanto a las causas infecciosas, pues bueno, pues tenemos el virus de la hepatitis B, que en esta, pues, lo que se ha visto es que
La misma puede causar lo que es una nefropatía membranosa, se asocia a lo que es hipocomplementemia y por lo regular se ve más asociada a lo que son los niños que no tienen una sintomatología de lo que es la hepatitis, están totalmente asintomáticos con respecto a lo que es esta entidad. En cuanto a la hepatitis C, es muy poco frecuente verla en lo que es la nefropatía membranosa, pero sí puede presentarla y se ha visto más que cuando ya los pacientes tienen esta entidad de forma crónica. En cuanto a la sífilis, bueno, pues se ha visto que la misma puede presentarse tanto en sífilis primaria como secundaria. Y en cuanto a la neoplasia, bueno, las neoplasias más frecuentes relacionadas con la nefropatía membranosa, pues tenemos el CA de mama, el CA de pulmón, el CA de próstata, el CA gastrointestinal y CA de vejiga, donde entonces en esto vamos a ver lo que son antígenos propios de cada una de las patologías, que lo mencionaré un poquito más adelante, y lo que se ha visto de que el 5 a 10% de los adultos mayores de 65 años con una neoplasia pueden presentar lo que es una nefropatía membranosa. Entonces, esos son informes de casos de pacientes que pueden presentar estos procesos de la enfermedad coincidentes entonces con lo que es una nefropatía diabética. Pero ¿cuál es el problema? Si todos sabemos, y era una de las sugerencias de Up2Date, era que decía que los pacientes de la quinta o sexta década de la vida, por lo regular, son los pacientes que son mucho más propensos a desarrollar lo que es neoplasias. Y como ya vimos anteriormente, la mayoría de estos pacientes es más frecuente encontrarlo en lo que son la quinta y sexta década de la vida. Entonces, algo también de lo que hacía mención era que una vez se extirpaba la lesión tumoral, el paciente remitía lo que es la nefropatía membranosa, pero no se debe asociar totalmente con lo que es esta entidad a la extirpación del tumor, ya que en un alto porcentaje la nefropatía membranosa tiene una remisión espontánea, por lo cual no solamente se le debe de achacar como tratamiento de la misma. En cuanto a otras enfermedades que también pueden verse junto con lo que es una nefropatía membranosa, pues bueno, tenemos la nefropatía diabética, la glomerulonefritis creciente o rápidamente progresiva, la glomerulosclerosis focal segmentaria y lo que es la nefropatía poligea. En cuanto a la genética, bueno, pues se han identificado polimorfismos en los nucleóticos endoslosi que están altamente asociados con lo que es la nefropatía membranosa primaria, como por ejemplo el PLA2R en lo que es el cromosoma 2q24 y el complejo del antígeno leucocitario humano de la clase 2 de la cadena alfa 1A. Y esto fue un artículo publicado también en PubMed, realizado en julio del 2016, pues donde se vio o se buscó uno de los bancos de biopsia más grandes del mundo, donde ellos hablan sobre la nefropatía membranosa y al final la conclusión es que la nefropatía membranosa primaria es la causa más frecuente de lo que es la nefropatía membranosa, de un aproximadamente le daban de un 75 a un 82% de la biopsia que se encontraron. Y también de acá abajo, pues entonces fue también un estudio realizado en el 2019 en Sao Paulo, en una población hispana, donde al final también los resultados arrojaron que la nefropatía membranosa primaria era la causa más frecuente de nefropatía membranosa y era más frecuente en adultos y en caucásicos. Bueno, pues entonces, con respecto a lo que son los antígenos, bueno, pues tenemos múltiples antígenos implicados en lo que es la nefropatía membranosa, como por ejemplo tenemos el PLA2R, que no es más que, o la fosfolipasa 2, donde se ha visto que es la principal causa de lo que es la nefropatía membranosa primaria, donde se ha visualizado hasta en un 80-85% de los casos de nefropatía membranosa primaria. No es más que una proteína transmembrana
Y como ya dije anteriormente, aunque no me toca hablar del tratamiento, pero sí lo que se ha visto es que los títulos o los niveles de PLA2R, a mayor niveles o mayores títulos de PLA2R, más agresiva tiende a ser la enfermedad. Y aquellos pacientes que tienen PLA2R en títulos más bajos, pues la enfermedad suele ser un poquito más mucho más leve. Y también últimamente se están tomando los niveles de PLA2R para ver lo que es la evolución terapéutica de los pacientes con respecto al tratamiento. También tenemos la trombospondina, que también es una proteína transmembrana, donde se expresa en el 10% aproximadamente de los pacientes que tienen PLA2R negativo. También tenemos el NEL, que también es una causa de lo que es el 16% de los pacientes que tienen PLA2R negativo y se asocia por lo regular, se asocia más a nefropatías en niños. Y también tenemos el SEMA3B o la semaforina 3B, donde también es una causa de nefropatía membranosa primaria, donde se asocia más a niños en la forma prenatal, y lo que se ha visto es que esta disminuye, o sea, el síndrome nefrótico de estos pacientes remite luego de meses del tratamiento. Y también tenemos lo que es el NET, que también es una de las causas de lo que es la nefropatía membranosa primaria, perdón. En cuanto a los antígenos implicados en la nefropatía membranosa secundaria, bueno, ya anteriormente les estuve hablando de las diferentes neoformaciones que pueden presentar nefropatía membranosa secundaria, y dentro de estos antígenos tenemos el antígeno prostático, la tiroglobulina, el antígeno contra la hepatitis B, el antígeno troponémico y lo que es el CA, y ya anteriormente pues le estuve explicando de lo que son las neoplasias implicadas en esta patología. Esto fue un estudio publicado por Ronco en el 2013, en julio, donde hablaba sobre los anticuerpos antipodocitos circulantes de nefropatía membranosa, su relevancia fisiopatológica y clínica. Como anteriormente le dije, ellos se refieren mucho más a lo que es el PLA2R, y con respecto a la expresión clínica que va a tener el paciente dependiendo de los niveles de los títulos de esta proteína transmembrana. Como le dije anteriormente, a mayor títulos de la misma, pues suele ser mucho más agresiva la enfermedad, y eso es lo que se ha visto hasta el momento. Menor título de la misma, pues la patología tiende a ser mucho menos lesiva. Bueno, en cuanto a la patología, pues a la fisiopatología, bueno, pues tenemos que la misma, en todas sus formas, es causada por la presencia de depósitos subepiteliales en lo que es la membrana basal glomerular, de antígenos, de anticuerpos contra los antígenos. Entonces, ¿cómo estos depósitos conducen a lo que es una lesión grave de los podocitos y inflamamiento? Bueno, pues aquí tenemos lo que explica lo que es la nefritis de Neymar, que fue explicada en el 1959, donde hace alusión sobre lo que es los antígenos específicos contra lo que es la megalina, que también es una proteína que tiende a producir endocitosis de lo que es la proteína, y lo que se ha visto es que ciertos anticuerpos actúan directamente sobre lo que es esta proteína transmembrana, lo que implica entonces la proteinuria masiva que pueden presentar estos pacientes. Entonces, la lesión de esta proteína o de los podocitos a través de esta, puede producir dos lesiones básicas, como son proteinuria a través de la activación de las vías de señalización en el podocito, que resulta en la redistribución de lo que es actina y pérdida de la integridad del diafragma de hendidura. Y podemos también lo que es una expansión de la membrana basal glomerular por sobreproducción de colágeno tipo 4 y la laminina por los podocitos lesionados. Bueno, en cuanto a la histopatología, le traje este diagrama para que pudieran entender específicamente dónde es que se dan los depósitos en la glomerulopatía membranosa. Y como dije anteriormente, los depósitos suelen ser depósitos subepiteliales, dígase por fuera de lo que es el capilar glomerular, y como si se ven aquí se ven las lesiones donde ocurriría una nefropatía membranosa, o donde la podríamos buscar
buscar, siempre y cuando sea primaria. También hay lesiones intramembranosas también que se han descrito en la nefropatía primaria, y por lo regular cuando la nefropatía es secundaria suele dar lo que es una proliferación, que entonces lo vendríamos aquí en esta parte de acá. Y bueno, le voy a ir explicando en cada una de las demás. Entonces, con respecto a la microscopía óptica, hay cuatro estadios que se pueden ver, como por ejemplo en el estadio 1 hay depósitos de inmunocomplejos con pared capilar normal, sin engrosamiento o un mínimo ensanchamiento difícil de diferenciar de la normalidad óptica. Realmente en este estadio puede pasar totalmente desapercibido lo que es una nefropatía membranosa. Por lo tanto, en el estadio 1 es de suma importancia que se tenga la inmunofluorescencia para poder hacer el diagnóstico de esta patología, porque si no pasaría totalmente desapercibida. Bueno, en el estadio 2 vamos a ver lo que es un engrosamiento de la pared capilar del glomérulo y lo que son la formación de spikes o púas, como quieran llamarle, en lo que son las tensiones. Entonces, las púas o las spikes no son más que prolongaciones de la membrana basal que tratan de englobar los depósitos inmunes. Como ven aquí, que hace mucho hincapié dentro del circulito, aquí se ven lo que son las púas. Si la bien lo pueden ver en otras partes, también todo alrededor de lo que es la membrana basal en su parte externa. Aquí también se ven, si la pueden ver aquí. Estas son prolongaciones, como ya dijimos, de la membrana tratando de fagocitar lo que son los anticuerpos circulantes. En cuanto al estadio 3, bueno, pues ¿qué tenemos? Prolongaciones de la membrana basal glomerular ya han logrado rodear lo que son los inmunocomplejos y las paredes capilares, y entonces muestra un claro engrosamiento y la desestructuración. Entonces, deestructuración. Si se ven, la membrana basal del glomérulo, del capilar, está totalmente, o sea, no está uniforme. Hay ciertas partes que suelen estar mucho más engrosadas que otras. Aquí también se le pueden llamar lo que son holes o hoyos, donde ya se ven que la membrana ha tratado de lo que es fagocitar ya los complejos inmunes y va formando lo que son como una especie de hoyuelos. Aquí realmente no es la mejor forma de verlo, se ve mucho mejor en lo que es la microscopía electrónica, pero bueno, y como le dije, aquí lo que más podemos ver es el engrosamiento de lo que es la membrana basal del capilar. En cuanto a este estadio, bueno, pues en el estadio 4 ya lo que vemos es una esclerosis avanzada de numerosos glomérulos, tanto como del túbulo como el intersticio. Si lo pueden ver aquí. Hay ciertas figuras que lo engloban como una forma de esclerosis en forma de segunda, pero bueno, ya creo que no es la mejor imagen para explicarlo. Y aquí le traje un diagrama para que se fijaran en sí dónde son, según las fases, dónde es la ubicación de cada una de las lesiones. Como dije anteriormente, en la fase 1 realmente puede estar totalmente normal la membrana, y en esta fase es sumamente imprescindible tener lo que es la inmunofluorescencia para poder entonces distinguir de una glomerulopatía membranosa. En la fase 2, pues, como dijimos, están las prolongaciones de la membrana basal glomerular, donde se ven las spikes. Acá, si ven que tratan de lo que es fagocitar lo que son los inmunocomplejos. En la fase 3 ya hay un engrosamiento de lo que es la membrana basal glomerular, y aquí pues en la fase 4 ya se ve que esos procesos, estos inmunocomplejos y las espías se han ido borrando, dejando también lo que es un engrosamiento de la membrana basal glomerular. En cuanto a la inmunofluorescencia, bueno, pues el patrón característico es la de IgG, en su variante la IgG4 en específico, y se pueden ver también codominancia de lo que es C3. Y también podemos ver varias tinciones, como por ejemplo la tinción del P2R. Tener en cuenta que en la inmunofluorescencia, en la IgG, en comparación a la C3, la IgG va a tener una mayor intensidad en comparación a lo que es la C3, que se puede también ver en un 75% de los pacientes, y por lo tanto, pues,
la C3 se verá mucho más tenue en comparación a la IgG. En cuanto a la microscopía electrónica, bueno, pues ¿qué vamos a ver? Vamos a ver depósitos electrodensos subepiteliales, espículas de matriz interpuesta. Y esta es la clasificación de Ehrenreich en Church, que han descrito 4 etapas en lo que es la microscopía electrónica, donde en la primera se ven lo que son depósitos subepiteliales, sin variación significativa de lo que es la membrana basal glomerular, la membrana basal, perdón, y la etapa 2, donde se ven materiales subepitelial o se ven las espículas, como lo explicábamos en la microscopía óptica, presente entre los depósitos subepiteliales. En la etapa 3 vamos a ver depósitos subepiteliales con material de la membrana basal entre o alrededor de los depósitos, y la etapa 4, donde vamos a ver áreas electrotransparentes que probablemente representan la reabsorción de los inmunocomplejos. En cuanto acá, si se fijan, como dijimos, vamos a ver lesiones sobre la membrana y aquí también dentro de la membrana, en la microscopía electrónica. Entonces, otras cosas que tenemos que tener pendiente. ¿Qué vamos a ver cuanto a una forma primaria y secundaria? Bueno, al microscopio óptico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay un engrosamiento de las paredes de los capilares, vamos a ver que la membrana basal glomerular se va a engrosar y aparte de eso van a formar lo que son spikes y va a haber una ausencia de lo que es proliferación. En cuanto a la secundaria, los cambios tienden a ser lo mismo, lo único, como le dije ahorita, suele haber lo que es proliferación mesangial, que no se ven en las formas primarias, como le estuve explicando en lo que es el diagrama, y también podemos ver proliferación endocapilar. En cuanto a la inmunofluorescencia, bueno, pues las tinciones suelen mostrar un patrón granular a predominio de lo que es la tinción de la IgG, específicamente la IgG4, con un patrón también de tinción de lo que es la C3, que se ve en un 75%, aunque tiende a ser mucho más tenue, y también se puede ver tinciones mucho menos tenues de kappa lambda, de cadenas ligeras de kappa lambda. En cuanto a la forma secundaria, bueno, ¿qué vamos a ver? Tinciones difusas y granular de lo que es lo que son las paredes de los capilares. Vamos a ver tinción no de IgG4, pendiente de eso, sino que vamos a ver tinciones de IgG1, IgG2 y IgG3 predominante. Y vamos a ver tinciones mucho más tenues de C3, kappa y lambda. Y vamos a ver mínimos tinciones para IgM, IgA, C1Q, igual que también lo vamos a ver en la forma secundaria. En cuanto a la microscopía electrónica, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver múltiples depósitos electrodensos a nivel subepitelial que separan la membrana basal glomerular con forma de púas o spikes, como quieran decirlo, y borramiento de lo que son los procesos podocitarios. En cuanto a la forma secundaria, bueno, vamos a ver depósitos subepiteliales, pero aparte de eso, vamos a ver depósitos mesangiales y depósitos subendoteliales, con también borramiento de lo que son los procesos podocitarios. En cuanto a la historia natural de la enfermedad y la clínica, bueno, pues tenemos que los pacientes por lo regular tienen proteinuria en lo que es rango nefrótico. Muchos de estos pacientes suelen tener una proteinuria totalmente asintomática y el 70% de los pacientes suele presentar hipertensión arterial. Entonces, también tener en cuenta pues que el 25% de los pacientes tendrá una remisión parcial o total de forma espontánea, el 29% presentará lo que es una recaída de la enfermedad, el 50% no presenta alteración grave de lo que es la función renal. En cuanto al diagnóstico, bueno, ¿cuándo sospechamos de una nefropatía membranosa? Bueno, todo adulto que nos venga con un síndrome nefrótico, proteinuria y una albuminemia explicable, aparte que esté presentando edema y lo que es aumento del peso. Y vamos a hacer también lo que es una buena anamnesis en estos pacientes, preguntándole desde los familiares, desde si el paciente tuvo bajo peso al nacer, cómo nació, si tenía alguna patología de niño, si el paciente ha presentado alguna patología relevante en todo su recorrido por la vida. O sea, es sumamente importante y como todos sabemos como clínicos, simplemente con el
con lo que es la anamnesis podemos tener lo que es un 80 o 90% de sospecha de lo que es, de qué nefropatía estamos hablando. En cuanto a la exploración física, bueno, pues buscar ciertos patrones, como estuvimos hablando anteriormente, de que también investigar si el paciente está teniendo alteración en el patrón evacuatorio, que podamos relacionarlo con lo que es alguna neoplasia, dificultad respiratoria, o si el paciente ha vivido en una casa de techo de asbesto, o el paciente si es fumador, si vemos algunas lesiones también que nos hagan sospechar de que el paciente pueda tener una causa secundaria de la misma. En cuanto a las técnicas de imágenes, como todos sabemos, la biopsia realmente es el gold estándar de lo que es el diagnóstico de esta entidad, pero también tenemos que tener en cuenta que debemos de realizar sonografía para ver cómo está la silueta de las siluetas renales, para saber si hay alguna alteración en la misma. También en aquellos casos que estemos sospechando de una etiología secundaria, se puede mandar a hacer tomografías pulmonar o abdominal, en dado caso que estamos rastreando o estemos buscando una causa secundaria. En cuanto a las pruebas de laboratorio, bueno, todo paciente también se le debe hacer un panel completo que incluya una química y una albúmina sérica, un hemograma completo, un análisis de orina, que tenga un examen de lo que es el sedimento urinario, una recolección de 24 horas para contabilizar lo que es la orina y la creatinina, también ciertos anticuerpos, ANA, anti-DNA, también pruebas virales como la hepatitis C, B, VIH, sífilis y niveles del complemento. Y como los pacientes que tengan mayores de 50 años, que también sospechemos de una enfermedad por cadenas ligeras, bueno, pues entonces hacerle una electroforesis de proteína con inmunofijación. Y como les estuve hablando anteriormente, radiografía de tórax, CT, esos casos de esos pacientes que estemos pensando de una causa secundaria. También podemos hacer niveles séricos de lo que es PLA2R mediante ELISA, que le hablaré un poquito más adelante de esto. Los pacientes van a presentar un síndrome nefrótico completo con lo que es hiperminemia, hipercolesterolemia. La proteinuria suele ser no selectiva y es común la micromaturia a comparación de lo que es la macromaturia. Los pacientes suelen tener una leve elevación de lo que son los asobados y hasta un 75% de los casos hay un descenso leve de lo que es la función, lo que es la filtración glomerular. No suele haber hipocomplementemia. Por lo regular, como le dije, las dos entidades más comunes que presentan hipocomplementemia son el lupus eritematoso sistémico y la hepatitis B. Y si se documentan niveles incrementados del MAC, que es el antígeno de ataque de membrana, que va de C5b a C9 de lo que es la vía del complemento. Entonces, esto es un diagrama o un algoritmo que da UpToDate para entonces saber cuándo diagnosticar o cómo diagnosticar una nefropatía membranosa. No le voy a mencionar los laboratorios anteriormente realizados, que son los mismos acá. Entonces, en dado caso, se dice si el PLA2R, los títulos de PLA2R están positivos, pues entonces sí. Pues entonces, si hay evidencia de que la función, hay afectación de la función renal o evidencia de una causa secundaria, no. Bueno, pues el diagnóstico con el PLA2R pues se ha establecido. Si hay evidencia de que hay disfunción renal y de una causa secundaria, bueno, pues ¿qué le dice? Pues hay que realizar lo que es una biopsia. En cuanto a la biopsia, se ve en la inmunofluorescencia, en la microscopía electrónica, se ven hallazgos que concuerdan con lo que es una nefropatía membranosa. Sí se ven, pues entonces hay que hacerle una tinción de PLA2R. En este caso, entonces no se ve otra causa o sea, no se ve otros hallazgos que no son compatibles con la misma, bueno, pues se debe de diagnosticar otra nefropatía que no es la membranosa. Si el PLA2R pues está positivo, pues se ha diagnosticado automáticamente lo que es una nefropatía membranosa. Si el PLA2R está negativo, bueno, pues entonces hay que hacer las tinciones de la siguiente subclase.
la IgG4, como dijimos anteriormente, que es la más predominante, al igual que la trombospondina. Si la misma si la trombospondina está positiva a los anticuerpos, no. Bueno, pues se diagnostica lo que es una nefropatía primaria no asociada a PLA2R. Si está positivo, bueno, pues se asocia a una nefropatía membranosa ya establecida, secundaria a la trombospondina. En el caso de la IgG1 e IgG2, bueno, pues la parte dominante, en esta parte dominante, bueno, se diagnostica mayormente lo que es una causa secundaria, y si está negativo para IgG y sus 4, bueno, un posible diagnóstico de una nefropatía membranosa con marcados depósitos de IgG. Entonces se debe de realizar lo que es un antígeno y otros métodos para determinar entonces la presencia de otros anticuerpos. Y pues en estos casos también, cuando no se vea que haya trombospondina presente, bueno, se debe de buscar también y hacer un screening para buscar otras causas de nefropatía membranosa secundaria. Dentro de esto es buscar ciertas neoplasias. Y esto fue un artículo publicado por la JKD en octubre de este año, donde habla sobre lo que es el rol de los biomarcadores en la enfermedad glomerular, y hacen hincapié de lo que es el PLA2R, la trombospondina, y lo que es la exotoxina 1 y 2. Y bueno, ¿qué ellos hablan? Si yo tengo un paciente, lo cual es difícil, yo estoy sospechando de una nefropatía membranosa y es difícil de realizar una biopsia, y tengo clínica y alta sospecha de que es una nefropatía membranosa, y en dado caso tengo un PLA2R positivo, bueno, pues automáticamente se hace el diagnóstico de la nefropatía y no se necesita realizar una biopsia. Pues en dado caso que ellos lo dan más para aquellos pacientes lo cual es difícil realizar una biopsia, tienen alguna contraindicación que no se podría realizar. Y en cuanto al curso clínico de la enfermedad, bueno, se dice que el 40% de los pacientes tienen tienden a terminar lo que es una enfermedad renal crónica terminal, de los mismos que presentan una nefropatía membranosa. Y bueno, pues esto es todo. Y estas son las bibliografías utilizadas. Yo tengo como escrito. Buenas, pasamos entonces ahora a la fase de comentarios. Los micrófonos están abiertos. Buena, ¿me escuchan? Se te escucha, Oliver, ¿y tú no escuchas a nosotros? ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. No, algo que había que comentar también es que hay glomerulopatía membranosa causada por fármacos,